La hoja del periódico rechazó acompañar al resto y se volvió, lentamente, hacia el otro lado, tapándole a Oliver lo que quería leer. Ocurrió entonces que, sin quererlo, alzó la vista y vio al sujeto que acababa de entrar en el bar. No poseía gran diferencia con los demás clientes del lugar. Es más, podría decirse que de todos era el que menos llamaba la atención. Pero tenía algo que a Oliver no podía por menos llamarle la atención. Nada más entrar, le había clavado la mirada como si sus ojos fueran tentáculos. Llevaba sobre todo, cosa rara al considerar la agradable temperatura de aquella tarde de primavera. Tenía el cabello mojado, peinado para atrás con fuerza, como si lo hubiese achacado contra el cráneo con sus propias manos. Oliver le esquivó la mirada un par de veces, creyendo que tal vez solo lo confundía con alguien. Pero la impresión de aquellas pupilas se le repetía en su mente mientras removía su taza de café ya casi vacía. Lo mismo le ocurriría a los días posteriores. Al ver que quedaba un pequeño espacio entre él y la mujer regordeta que estaba a su derecha, Oliver se arrimó al otro lado, junto a un anciano, ya que si el sujeto venía a la barra quería tenerlo junto a la mujer, con el espejo que estaba en la pared mostrándolo en todos sus ángulos. Y el sujeto fue hacia allí, como si siguiera instrucciones, como si fuera una marioneta. Se apoyó levemente contra la barra, le hizo un gesto de que aguardase al camarero que le preguntaba qué quería y tornó a mirar a Oliver con una mirada que a éste le produjo escalofríos. «Perdóneme, señor», dijo, con voz acentuada. «Usted no me conoce, pero yo a usted sí». «Ajá», contestó Oliver, sorbiendo lo que quedaba en la taza de café y que de lo frío que estaba le hizo sentir más hondo el nerviosismo que ya le invadía. «De seguro es un vendedor de seguros», pensó, mientras esperaba que el sujeto volviera a hablar, pues parecía estar encontrando fuerzas para ello. Pero no, lo miró mejor y se dio cuenta de que su silencio no era causado por no encontrar las palabras justas. Solo lo estaba estudiando, con osadía, con una mano dentro del sobretodo como si escondiera un arma. «Ahora va a sacar un revólver y me va a disparar», pensó. El silencio continuaba, y ya no quería preguntarle qué quería. Temía escuchar qué era lo que venía a decirle, fuera lo que fuera, y no sabía por qué. El ruido en el bar continuaba. La cafetera trituraba el café, moliéndolo con sus mandíbulas, y las voces de todos los conversadores sonaban por detrás del bullicio como si se chocaran, como si fueran a su vez producto de una trituración. La mujer regordeta contestó a su móvil y se abrió paso haciendo aspavientos con las manos como si no tuviera buena cobertura. Quedaron solos frente a la pared, frente al espejo que los reflejaba. Pensó en decirle, «¿Y bien?», pero luego lo descartó. De alguna manera creía que si procedía de ese modo estaría en desventaja. Pero, ¿en desventaja de qué? Nada ocurría, así que se detuvo a observar mejor al que minuto a minuto comenzaba a considerar un rival. Era más o menos de su misma estatura, tal vez un poco más bajo, enjuto, pero de ancha espalda. El rostro era bastante uniforme y la mandíbula le sobresalía en sendos huesos por la cara. Sus ojos eran negros
y negras las pupilas que se empeñaban en mirarlo fijamente, sin decir nada, poniéndolo cada vez más nervioso. Se fijó en la boca, donde el labio inferior parecía de cuando en cuando sufrir un estremecimiento. Oliver sintió náuseas y sintió como se le fruncía su propia cara. Al ver aquello, el sujeto comenzó a reír, dejando en evidencia una pésima dentadura. Luego dijo: «Tranquilo, amigo, vengo a hacerle un favor. De seguro me lo va a agradecer». «Te escucho», contestó secamente Oliver. «Bien, mire, la cosa es la siguiente». Y tras decir esto, se sacó del sobretodo la mano que había estado guardando todo ese tiempo y colocó sobre la barra un periódico. Sobre el periódico había una hoja doblada en dos. El sujeto la desplegó y leyó: «Te llamas Oliver». Mientras hablaba, pero sobre todo cuando Oliver escuchó su nombre en boca de aquel extraño, sintió como si eso ya lo hubiera vivido, un déjà vu, como siempre decía Gloria, su mujer, sin saber lo que eso significaba, solo mencionándolo porque lo había escuchado decir en una película. «Mire, Oliver», se detuvo el sujeto, al ver que no era escuchado. «En realidad el favor se lo voy a hacer yo a usted. Claro que sí es que está de acuerdo. Bueno, la cuestión es que me daría mucho placer matarlo». Por un momento, Oliver creyó que una de las voces de los conversadores se había filtrado, que se había, por una extraña particularidad de la acústica del lugar, escuchado de modo tal que parecía que el sujeto la había dicho. Pero no. El sujeto había dicho aquello, con plena conciencia, ya que su rostro también lo había dicho. No podía haber error. El sujeto continuó: «Sí, ya sé que es un poco chocante, pero espere un poco. Escuche esto. Usted se levanta todos los días a las 8 de la mañana, incluidos los sábados y, aunque el domingo también se despierta a esa hora, no se levanta de la cama. Se queda mirando el techo hasta que dan las 9. Ahí se levanta y viene al bar, a este bar. Trabaja en la misma fábrica desde hace años, en la que entró como aprendiz, aunque hoy ya es oficial de primera. ¿Y qué hace? Piezas metálicas, o algo así, tengo entendido. Construye también rieles de ferrocarril. Probablemente usted habrá construido varios de los rieles que hay hoy en toda España. Pero fuera de eso, su vida no tiene sentido». Usted pensará: ¿y a mí qué me importa? Me importa, pero todo a su tiempo. Le decía que fuera de esa pequeña descripción de su vida, el resto no tiene sentido alguno, ya que el único motivo por el que va usted a trabajar durante la semana es porque espera el fin de semana. ¿Y luego qué? Gloria, su mujer, cree que usted hace horas extras, por eso llega entrada la noche a casa. Pero usted no hace horas extras. Usted se viene al bar, a este bar. Se ubica por lo general aquí, y si no hay lugar aquí, a alguna de las mesas junto a la puerta. ¿Y ahí qué hace? Retrasa lo máximo posible el momento de volver, mientras toma una cerveza tras otra, tal vez algún café, y luego se dirige a su casa, a la que ya en el fondo aborrece. Y al llegar, Gloria le dice que ya se vaya a lavar las manos, que ya van a comer. Luego la cena transcurre en silencio.
Solo se escuchan el ir y venir de los cubiertos. Tal vez un "alcánzame la sal" o "¿quieres más caldito?". Luego usted se levanta, porque usted siempre se levanta el primero. Se sienta en el sillón y se pone a mirar la televisión, mientras Gloria levanta la mesa y lleva las cosas a la cocina. Pero usted no mira la televisión. Usted escucha como Gloria limpia los platos. La escucha incluso cantar y usted se pregunta qué es lo que hace con aquella mujer a la que en el fondo no soporta. ¿Qué hace con aquella mujer que, con el simple hecho de cantar y lavar los platos, logra causarle asco? Luego la ve salir de la cocina y desplazarse de una habitación a otra, haciendo algo que desconoce, pero que en el fondo no está interesado en saber qué es. Pero sabe que en algún momento entra a la habitación de Iván a ver si ya se ha dormido, si su hijo ya se ha dormido. Luego ella, tras pasar un periodo de tiempo en el baño, un periodo de tiempo siempre excesivo para usted, se dirige a la habitación haciéndole un gesto de que ya es hora de acostarse. Y usted apaga la televisión. Va a la habitación donde Gloria ya se ha acostado y la ve agitar con fuerza las piernas contra las sábanas en el interior de la cama. Y a usted le exaspera ver esto, pues sabe que lo hace porque tiene frío. Y a usted le gustaría quedarse viendo la televisión. Le gustaría quedarse sentado en el sillón hasta que ella se duerma. Así no tendría que sentir como ella frota sus pies contra los suyos al meterse en la cama, pues aún tiene frío. Pero usted se queda en parte tranquilo porque sabe que ella no quiere sexo. El sexo es esa extraña actividad que con suerte realizan algún sábado que otro, cuando el aplastante aburrimiento los encuentra por la tarde sin nada que hacer y, cuando por accidente se topan sus cuerpos desnudos en la cama. Y cuando sucede esto, usted le hace el amor a su mujer, siempre y cuando ella no intente besarlo, no intente introducirle su inmensa lengua que casi le toca el comienzo de la garganta. Y siempre y cuando, ¿para qué negarlo?, en caso de que usted consiga una erección de más de 5 minutos. Por eso, señor Oliver, yo insisto en que su vida no tiene sentido, pues usted espera durante la semana que llegue el fin de semana, y así el mes, y luego el mes siguiente, y otro, hasta que llegan las vacaciones. Ese periodo de tiempo espantoso e interminable en donde los deseos de asesinar a su esposa son ya terribles, en donde hasta ha llegado a escuchar voces impulsándolo a hacerlo. Luego usted vuelve a su rutina, y lo que en el fondo espera tras todos estos años espantosos es que llegue la jubilación. Pero usted ya presiente, señor Oliver, que la jubilación será su entrada en el infierno, en donde la cantidad insondable de tiempo libre le impulsará a la peor de las desesperaciones. Buscará cualquier pretexto para estar fuera de su casa. Volverá a su fábrica, pero la contemplará desde lejos. Mirará sus paredes y se recordará a usted mismo en su interior trabajando, creyéndose aún útil para el prójimo y para sí mismo. Pero mirará, como he dicho, desde lejos, desde alguna alambrada, babeándose, como esos viejitos que, al igual que usted, vuelven al lugar de trabajo, ya jubilados, y se quedan horas viendo el antiguo trabajo que hacían, pues allí parece habérseles olvidado la razón de ser, de existir. Y así estará usted, inmóvil y aferrado al alambrado de sus recuerdos, y permanecerá horas, con la baba colgándole, hasta llegar a orinarse encima. Y luego se irá,
pero no se irá a su casa. Volverá al bar, a este bar, y se pondrá en este sitio o en las mesas junto a la puerta y beberá una cerveza tras otra y pensará en el suicidio una y otra vez. Pensará con fuerza en el suicidio con cada cerveza que comienza, pero luego débilmente mientras ésta se va acabando, y verá que le resulta imposible matarse, pues es cobarde y la mera insinuación del dolor le espanta. Comprenderá que lo único que le queda es esperar a que la muerte lo venga a buscar, pero ésta aún tardará 20 o quizás hasta 30 años más, ya que usted siempre ha sido una persona sana, de contextura fuerte. Excepto por su gusto en beber, no ha abusado de la resistencia de sus huesos y su organismo. Le quedará esperar entonces todo ese tiempo para morirse. Y luego, seguramente, deberá esperar también el último período de su vida sin moverse de la cama, viendo cómo Gloria va y viene y se desvive por usted en la última etapa. Y la verá llorar, señor Oliver. La verá llorar y se sentirá profundamente infeliz, porque tendría que haberle dicho hace mucho que nunca la quiso, que lo único que lo hizo estar junto a ella era su miedo a la soledad, pero que ahora comprende que hubiera sido mejor haber convivido con la soledad que con ella. Pero ya será tarde, señor Oliver. Será tarde y se sentirá inmensamente desgraciado, porque sentirá asco al ver las lágrimas que brotan de los ojos de aquella mujer que nunca amó. Oliver, continuó tras una pausa, yo he venido, como comprenderá, para hacerle el favor de matarlo, ya que su vida carece de sentido. Pero no debe pensar que es un asunto personal, si apenas lo conozco. Como imaginará, vengo enviado por alguien que quiere hacerle ese favor a usted, pero que, como es evidente, no puede realizarlo él mismo. Aquí es donde yo entro. Él ya me ha recompensado generosamente. Además, no tengo pensado huir tras matarlo. No, Dios no lo quiera. Entregarme para mí será una bendición, ya que hijo de la calle como soy, huérfano desde que tengo conciencia, el volver una vez más a la cárcel y, si es posible para toda la vida, significará para mí el reencuentro con un refugio con su sustento asegurado. Pero señor Oliver, he hablado demasiado. Mire. Y entonces abrió el periódico que había dejado sobre la barra. Y Oliver vio brillar la hoja de un enorme cuchillo de carnicero, el cual el sujeto había mantenido oculto en su interior. Será muy sencillo, continuó el sujeto, volviendo a cerrar el periódico. Yo le entierro este cuchillo en el cuello e intento salir del bar de la forma más estrepitosa posible. Una vez en la calle, doblo a la derecha y sigo recto, sin saber, o mejor dicho, sin aparentar saber que me toparé con la comisaría del barrio, que queda justo en esa dirección. No tardaré en ser apresado. Con suerte, ya habrán avisado a la policía para cuando yo pase por la comisaría. El sueño de la araña que ve volar la mosca hacia la tela. En cuanto a usted, solo tendrá que tenderse en el suelo y esperar. ¿Habrá dolor? Solo un poco. La yugular abierta hará brotar la sangre como un manantial, y pronto perderá el conocimiento. Será como entrar en un pesado sueño, todo en cuestión de minutos. Quizás llegue a ver cuando lo llevan al hospital, por supuesto, ya en vano. Pero, aunque será un poco desagradable, ¿qué es esto en comparación
a lo que ganará, del infierno del que habrá conseguido librarse. Vea, señor Oliver, tómese su tiempo, piénselo mientras voy al baño y vuelvo. Si lo medita bien, verá que solo puede salir ganando con lo que haremos, y yo, por supuesto, también ganaré. Ahora vuelvo. Y tras decir esto, el sujeto cerró el periódico sobre sí, ocultando el cuchillo, y se abrió paso entre algunos de los clientes que pedían junto a la barra. Oliver posó instintivamente la mirada sobre la botella de cerveza de la que el sujeto no había dejado de beber mientras hablaba. No imaginaba de dónde la había sacado, o en qué momento se la había pedido al camarero. Quizás solo la había tomado de la barra al descubrirla abandonada. Pero Oliver sabía que centraba su pensamiento en esta insignificancia para no reparar en el temblor que sentía en sus piernas, el estremecimiento al que sencillamente se tuvo que entregar nada más escucharlo, nada más sentirle narrar detalles de su vida privada que creía ajenos al mundo exterior. ¿Estoy soñando?, pensó. Su cuerpo también se sentía en parte entumecido, por lo que cabría barajar la posibilidad de un sueño. Pero ahí, sobre la barra, había quedado el periódico que el sujeto abandonó antes de ir al baño. Oliver estiró la mano y abrió sus hojas, encontrándose, como temía, con el gran cuchillo. Era uno de esos cuchillos grandes de carnicero, de 15 o más centímetros, con señales de óxido en su hoja y en el extremo más filoso, y con el mango negro, pero negro también por lo sucio que estaba, con pegotes de lo que parecía ser vieja sangre coagulada o tal vez vísceras. Cerró el periódico y miró en derredor. Temía ser visto por alguien, que alguien descubriera el cuchillo entre el periódico. Sentía que aquel asunto le concernía de forma irreversible. Y así era. Se levantó y se dirigió al baño, no sin antes tomar el periódico que el sujeto había dejado sobre la barra, con cuidado, para que nadie pudiera ver lo que contenía. Encontró al sujeto orinando en uno de los mingitorios, sosteniéndose con una mano en la pared, pues parecía cansado en exceso. Se le acercó en silencio, pues creía que lo que iba a hacer necesitaba hacerse en silencio. Pero antes de sacar el cuchillo del todo, el periódico se le escurrió hasta el suelo. Y como era de esperarse, el sujeto se volvió a mirar. «Ah, es usted», dijo. «¿Y bien, ya lo ha pensado?». Pero no pudo decir nada más. Oliver se le arrojó encima como un campeón de esgrima, enterrándole el cuchillo justo debajo de la nuca. Empleó tal fuerza que la hoja metálica no solo le atravesó el cuello de lado a lado, sino que marcó con la punta saliente la cerámica en la pared. Luego soltó el mango del cuchillo, confirmando que era él mismo quien impedía que ese cuerpo se desplomase. Todavía lo escuchó gemir mientras golpeaba con la cabeza el borde sobresaliente del mingitorio, pero eran los últimos estertores. Se lavó las manos mirando de refilón la sangre que avanzaba en una diminuta ola junto a su zapato. Luego, al ver que la máquina que secaba mediante el calor no funcionaba, salió del baño restregándose la humedad de las manos en su propio pantalón. Una vez fuera, confirmó con mucho ánimo que todo seguía su curso.
Y aquellas gentes seguían entretenidas en sus cosas y no se habían percatado de nada. Todavía se quedó un rato más mirando aquí y allá, como un hombre intentaba limpiarle las gafas a su compañera con una servilleta, o como el camarero bromeaba con 3 clientas mientras recogía su mesa, o como 2 amigos miraban en silencio la televisión que, desde su posición estratégica de fijación en el techo, emitía un triste anuncio de perfumes. Pero no había tiempo que perder. No pasaría mucho tiempo hasta que a alguien se le ocurriera ir al baño, y entonces ahí salió del bar y se cubrió el cuello con la bufanda. La temperatura había descendido abruptamente, y la piel se le erizó, aunque no estaba seguro del todo que haya sido solo por el frío. Caminó y caminó, sin mirar ni por dónde iba, pero cuando finalmente alzó la mirada, se vio pasando por enfrente de la comisaría. El sueño de la araña que ve volar la mosca hacia la tela. Recordó las palabras del sujeto, por lo que apretó el paso para alejarse de allí. 2. ¿Qué hacer ahora?, pensaba Oliver. No puedo simplemente volver a mi casa. A lo mejor ya han ido a buscarme allí. Un grave error que cometí fue haberme ido sin pagar. David jamás me ha visto irme del bar sin haber pagado. Nunca. Esa tal vez sea mi condena. Pero, ¿qué fue todo eso? No sé qué me pasó. ¿Por qué hice lo que hice? De algún modo entendí que aquel sujeto iba en serio. Iba a hacer lo que tenía que hacer. Que solo había ido al baño porque se estaba orinando. Y no era, como había dicho, para darme tiempo a pensármelo. En todos los sentidos le convenía llevar su plan hasta el final. No tenía nada que perder. Pero David y muchos otros clientes me han visto hablar con aquel sujeto durante un buen rato. Nos han visto hablar y beber cerveza juntos como amigos. Luego el sujeto aparece ahogado en su propia sangre, con un inmenso cuchillo asomándole por la tráquea, y yo he desaparecido. He desaparecido como nunca, sin despedirme de David y sin haberle pagado lo consumido. Y lo peor no es esto, sino que esto ocurre justo en el día de mi cumpleaños. Pensó en ir a la casa de su amigo Hernán, aunque como éste vivía en el otro extremo de la ciudad, optó por ir mejor a lo de Pablo, otro de sus amigos, quien vivía no muy lejos de allí, pero de ningún modo iría a su casa. Ya no. La sola idea de ir a su casa y confesarle lo ocurrido a Gloria le espantaba. Iría a lo de Pablo. Al llegar al edificio, aprovechó justo que una muchacha salía para apearse al interior sin tener que tocar el portero eléctrico. Se bajó en la 5ª planta y caminó por el pasillo. Pero fue ahí que sintió un nuevo estremecimiento. No sabía por qué sentía lo que sentía, pero al acercarse a la puerta, reparó en que ésta estaba abierta, levemente entornada. Se puso en alerta. Comprendió, por una intuición inusitada en él, que aquello guardaba relación con lo que había ocurrido en el bar. Abrió la puerta lentamente, empujando con bastante fuerza, ya que al parecer una corriente de aire dificultaba el moverla. Una vez adentro, distinguió sobre la mesa del comedor una gran cantidad de botellas vacías de cerveza, de licores varios y de vasos y platos a medio llenar con maníes. Estaba todo en gran desorden, y atribuyó aquel desorden al posible accionar del viento
que entraba a su gusto en la casa. Avanzó unos pasos, pero luego se detuvo. Escuchó lo que creyó era alguien gimiendo en dirección del sofá, junto a la ventana. La luz de la luna entraba en aquella nueva noche, iluminando gran parte del comedor, pero dejando casi en tinieblas al sofá, por estar bajo el nivel del alféizar de la ventana. Sobre el sofá pareció ver entonces una silueta de forma imprecisa y que parecía moverse muy quedadamente, como una oruga revolviéndose sobre sí misma. Oliver se agachó y se acercó hasta el borde de la mesa, procurando que sus pisadas no se escucharan. Pero en eso, el aire cerró bruscamente la puerta que había quedado abierta. La silueta se estremeció al sentir el portazo y finalmente los gemidos, que nunca se habían interrumpido, se transformaron en la voz de alguien que decía algo. ¿Han vuelto? Les he dicho que no voy a ir, que no voy a participar en eso. Oliver distinguió aquella voz. Era Guillermo. Guillermo era un crítico de cine amigo de Pablo, y a quien conoció en un cumpleaños atrás en la casa de Hernán. Estuvo a punto de incorporarse y presentarse ante Guillermo, pero su cuerpo no le obedecía. Se sentía muy bien donde estaba, y como poco a poco se dio cuenta de que Guillermo no estaba herido, como había llegado a pensar, sino absolutamente borracho, se quedó donde estaba para escuchar lo que éste decía. Oliver es un buen tipo, continuó Guillermo, y no voy a participar en eso. Déjenme en paz. Solo quiero dormir. Oliver se quedó inmóvil, ya que no esperaba oír aquello, y aguzó aún más el oído para escuchar con atención. Sentía hasta el propio bombeo de su sangre martillándole en lo profundo de los tímpanos. Tal era el esfuerzo por seguir escuchando aquella voz. Pero Guillermo ya solo habló para sí mismo, entre bostezos y balbuceos, pues se creyó del todo solo. Y tras removerse para hallar una posición más cómoda, permaneció en silencio unos segundos y se quedó dormido. Oliver se quedó un rato más en la posición en que estaba, pese a que le hormigueaba una pierna, y solo se incorporó al escuchar a Guillermo roncar. Sabía que ya no tenía nada que hacer allí, por lo que salió por la puerta y abandonó el lugar. El reencuentro con las calles a esa hora ya desiertas le produjo una sensación de bienestar que de inmediato rechazó. Se frotó enérgicamente las sienes, como para ayudar a la mente a pensar en lo que vendría. Sabía que desde ahora su vida cambiaría radicalmente. Y le producía irritación el que no se sintiera desesperado o a lo sumo nervioso. Había asesinado a un hombre con una naturalidad que no se reconocía, como si lo que había hecho no fuera más que la repetición de un acto 1000 veces consumado. Podría entregarse y decir que fue en defensa propia, que aquel sujeto había ido al bar a matarlo, pero no sabría cómo explicar su sangre fría, su tranquilidad e irresponsabilidad en abandonar la escena del crimen, de haber, para decirlo de forma clara, huido de aquella forma. Justo en el día de mi cumpleaños, pensaba. Y justo ahora que, por ser esta la época del año que tiene esta fecha, venía dándole vueltas en la cabeza a estos asuntos. Pero si fue una broma de mis amigos el mandarme a aquel loco fingiendo que venía a matarme, ¿de dónde sacó tanta información? ¿Cómo sabía todo aquello que dijo? Mis amigos la habían provisto de toda aquella información. Había más coherencia en la forma en que describió mi propia vida
que la que yo mismo hubiera conseguido darle, si me hubiera propuesto hacerlo. Era evidente que poseía dotes de orador, tal vez como la mayoría de los locos, pero quizás aportó los frutos de su cosecha. Creyó ver en mí, nada más verme, todo aquello que me atribuyó. Pero también es cierto que estuve a punto de ceder, de decirle que sí. Es que es como he dicho. Aquellas palabras formaban un todo perfecto, irrefutable. Uno no podía sino entregarse a la perfección de las piezas del discurso que trajo. Tal influjo, tal seducción traían sus palabras. Si lo pienso bien, prosiguió, mi vida con Gloria ya no es lo que era. Pero también es cierto que desde el momento mismo en que nos conocimos, hace ya tanto tiempo, se han producido una serie de signos que parecían advertirnos de que íbamos en la dirección equivocada. Y es que no todas las desgracias se producen de un gran golpe, de una violenta estocada. Pueden producirse con tenues resquebrajamientos en la base de la estructura. Arañazos ínfimos del grosor de una pestaña que al sumarse y multiplicarse provocan el más increíble de los derrumbamientos. Y con Gloria fue así desde el comienzo. La primera vez que me invitó a comer a la casa en donde vivía junto a sus padres, ocasión en la que, como se dice, iba a ser presentado ante la familia, ocurrió, pienso hoy, el primero de esos signos. La familia estaba toda ya a la mesa, cuando Gloria y yo entramos en la casa. Habíamos llegado tarde por alguna razón que ya no recuerdo. Nos invitaron a acompañarlos tras una fugaz presentación, y yo me senté de frente al padre, quien me saludó con un leve gesto de su mano, un arqueamiento de la muñeca que parecía arrojar algo que le había dado asco, o como si hubiera golpeado en la cabeza a un niño que había hecho algo malo. Ese gesto se lo vería hacer miles de veces en el futuro, cuando quería que le alcanzasen la sal u otra cosa de la mesa, cuando quería terminar una discusión a la que consideraba inútil prolongar, cuando se enteró que iba a casarme con su hija y también, como jamás he olvidado, cuando le vi la última vez, recostado en su cajón antes de arrojarle mi pequeño montoncito de tierra. Aquella todavía lejana tarde en donde nos despedimos de él en el cementerio. Claro que en esta oportunidad la mano estaba quieta, pero de tanto haber hecho el gesto, los dedos habían adquirido el vicio del reiterado movimiento. Yacía ante los ojos de sus seres queridos, mostrando el gesto que en vida resaltaba su identidad. Pero siempre necesitó hacer ese gesto para demostrar que algo en su vida le pertenecía. Y, aunque ese gesto le pertenecía, no pudo evitar que finalmente lo doblegaran fuerzas que desde el comienzo obraron en contra suya y que, excepto por ese mismo y único gesto, terminaron por destruir todo lo que él había sido. Pero yo todavía desconocía todo esto y por mi estado de ansiedad no pude hacer otra cosa que sentarme a la mesa y continuar con la comedia. Recuerdo que antes de que me diera cuenta ya había un plato de comida a mi alcance y ya estaba por empezar a comer cuando vi a la madre de Gloria, sentada frente a ella en la mesa. Su mirada, ¿cómo decirlo?, me resultó enigmática desde el comienzo. Siempre he sido bueno para leer las miradas de la gente, para interpretar y adivinar qué dice el rostro de las personas antes de que abran la boca. Pero aquella vez confieso que me quedé perplejo. No supe en aquel entonces, como hoy sé,
¿Qué significaba la mirada que esa mujer me lanzó nada más verme? Todavía por aquel entonces era una mujer de agraciada figura, de cabello encrespado y, como he dicho, de mirada encriptada. No tardé en advertir también que se fijaba en todos y cada uno de mis movimientos. Si tomaba una servilleta del servilletero, miraba cómo la doblaba en la mesa, cómo me limpiaba la boca, cómo había dejado el servilletero, en dónde lo había dejado. Si alguien me preguntaba algo, sentía sus ojos en mí, en mis labios o en los gestos que debía hacer con las manos para explicar algo. Siempre con esa mirada penetrante, como de águila al acecho, tratando de adivinarme el pensamiento. Aunque cueste creer, reímos en esa ya lejana comida. Y yo creía haber superado la prueba. Creía haber dejado claro que era un buen tipo, que mis intenciones con Gloria eran serias. Pero entonces ocurrió lo que hoy sé fue el primer signo. Comíamos una especie de estofado con papas que estaba bastante rico. Y yo había sido interrogado acerca de mi trabajo. Así que describía de la forma más amena mis días como ayudante de contable, que por entonces era. Animado por sentir que me escuchaban, hablé con énfasis mientras cortaba un trozo de carne bastante duro en mi plato, con tan mala suerte que el trozo se me zafó y resbaló escapándose al suelo. Estoy acabado, pensé. Este es el fin antes del comienzo. Pero alcé la mirada y confirmé el milagro. Nadie me había visto. Cada uno se entretenía en sus propias actividades y no habían reparado en mi torpeza. Pero sabía que debía recuperar aquel trozo de carne antes de que alguien lo descubriera. Más que nadie la madre de Gloria. Sin dejar de hablar, adquirí una nueva postura en la silla, como si estuviera muy cansado, y, dejando caer con disimulo mis brazos en el suelo, comencé a buscar el trozo de carne que pensé no podría andar lejos. Me topé con algo medio peludo casi al comienzo de la búsqueda, que creí sería algún trasto de la limpieza de la madre de Gloria, pero que luego confirmé era otra cosa bien distinta. Entonces, seguí buscando cuando de repente sentí como si una serpiente gigante me hubiera mordido en la mano. Y sentí tan fuerte dolor que, por no gritar, ya que sabía que hacerlo significaría mi ruina, apreté con todas mis fuerzas los dientes, tratando de mitigar el dolor. No pude, sin embargo, evitar que se me escapara alguna lágrima. Volví a sentir junto a mi mano aquel cuerpo peludo y con el rabillo del ojo distinguí al perro de la familia que se alejaba con el trozo de carne. Me incorporé y vi que Gloria me miraba, con cierto matiz de emoción en los ojos. Tiempo después me confesó que se había emocionado porque creyó que yo me había emocionado con encontrarme entre ellos, su familia y yo. Jamás le dije la verdad. No quería romperle la ilusión. Y el perro ya estaba sobre el regazo de Juani. Juani era el hermano enfermito de Gloria, que pese a tener casi 40 años por aquel entonces, se comportaba como un niño de 9. La madre de Gloria tenía que cortarle en trozos muy pequeños la carne o cualquier otra cosa que comiera, pues al parecer se metía lo que fuera en la boca y a punto estuvo de morirse atragantado en alguna ocasión. También comía con cubiertos especiales de madera sin filo. Luego entendería, por comentarios posteriores, lo peligroso que era darle cubiertos normales a Juani y dejarlo a su libre albedrío. Desde el primer momento le resulté simpático a Juani. Siempre que me veía se reía,
por lo que comencé a hacerle pequeñas morisquetas para entretenerlo y ganar puntos con la familia. Solía hacerle el mono, criatura que siempre he imitado muy bien según cuentan algunos amigos. Aunque tardé bastante tiempo en hacer mi representación del mono totalmente relajado, pues sentía siempre la mirada de Marta sobre mí, la madre de Gloria, siempre atenta a ver si había algo de burla en mi actuación, alguna pizca de perversidad y desprecio hacia su hijo retrasado. Pero las comidas en casa de los padres de Gloria estaban por acabarse. Por aquel tiempo el banco aprobó la hipoteca que Gloria había solicitado y por suerte en poco se mudaba a su nuevo departamento, en donde pasaríamos la mayoría del tiempo juntos. Una vez ella estuvo instalada, yo intentaba siempre ir los sábados a la tarde y quedarme hasta el domingo a la noche. Gloria no entendía por qué yo no me mudaba de una vez con ella, y yo le repetía una y otra vez que no podía dejar sola a mi abuela en su avanzada edad. Pero es temprano aún para hablar de mi abuela. Vio que se terminaba la calle Ferrán y se topaba con la Rambla, por lo que decidió doblar por esta en dirección del mar. Como siempre, la Rambla estaba transitada por un afluente humano en ambas direcciones. Se le acercó una prostituta africana, quien en su crudo castellano le invitó a fornicar por 20 euros. Ni siquiera le contestó, y se abrió paso al ver a un joven pakistaní que, a la vez, se le aproximaba intuyendo la venta de una de sus cervezas. Esperó para abrir la lata unos minutos, escondiéndola bajo la camiseta. Había visto la mirada inquisidora de una anciana desde un puesto de revistas y se sintió juzgado. Fingió buscar a alguien entre el afluente que por momentos ganaba intensidad y, tras cerciorarse de que la anciana ya no lo veía, abrió la lata. Después del segundo sorbo, comprobó que la cerveza estaba congelada. Maldijo al pakistaní, aunque un momento después pensó en él de forma indulgente. ¿Y si me fuera de España? Podría tomarme un tren e ir a Francia o Holanda. Pero ¿por qué barajo esto con una carga de entusiasmo, casi de alegría? Todo cuanto tengo y soy se ha ido a la mierda y el absurdo destino al que quiero dirigirme no puede resultar más desastroso, pues deberé ir con lo puesto. Ni siquiera tengo encima la tarjeta del banco, ni ropa de recambio. ¿Qué me pasa? ¿Es solo por la ropa? Recuerdo que cuando comencé a quedarme a dormir en casa de Gloria, siendo novios, ella siempre me lavaba la ropa que me sacaba antes de darme una ducha, pero una vez seca la colocaba en su armario y ya no se movía más de allí, por lo que desde entonces formaba parte de sus cosas y yo podía volver a usarla con la condición de que la regresara a aquel sitio. Lo mismo ocurrió con el cepillo de dientes, mi máquina de afeitar y los jabones que usaba. Ahora comprendo que me obligó de aquel modo a mudarme poco a poco con ella, pues llegó el día en que no tuve más remedio que quedarme a dormir todos los días en su casa, ya que todas mis cosas las tenía ella. Y en aquellas primeras noches comencé a observar particularidades de su conducta que debieron alarmarme mucho más de lo que realmente hicieron. Por ejemplo, había podido observar que cuando dormía castañeaba con los dientes. Y luego también, y esto lo descubrí al querer despertarla para que dejara de hacer aquello, no porque me molestara, sino porque temía que se rompiera algún diente.
Dormía con los puños cerrados, como si se preparara para entrar en combate. Al principio creí que se trataba de sueños, pero la tensión que tenía en las manos, o mejor dicho, en los nudillos, se le manifestaba casi cada noche que estábamos juntos, así como después también algunas partes de su cara, cuello y otras articulaciones parecían experimentar ciertas tensiones mientras se suponía debía estar descansando. No sé por qué nunca le hablé al respecto. Gloria había tenido lo que se dice una niñez difícil, y aquellas particularidades tal vez eran consecuencia de lo que había experimentado. De habérselas mencionado, de seguro le hubiera hecho más mal que bien. Ya por aquel entonces me había relatado las experiencias que había tenido que vivir con su padre que, aunque yo había conocido sobrio, había sido un borracho empedernido. Llevaba a casa a los gritos, pateando todo y reclamando que le sirvieran la comida, por lo que ella y su hermano Juani deberían ponerse a trabajar para darle de comer a aquel que consideraban un monstruo. Tenía sus propias reglas, que obligaba a cumplir como un tirano. Por ejemplo, cuando Gloria o Juani se duchaban, el agua que salía del grifo no podía pasar del perímetro predestinado a la cortina de la bañadera. Pero la cortina de la bañadera había sido sacada del baño y de la casa nada más mudarse, pues la claustrofobia del padre le impedía ducharse allí. Entonces, cualquiera que se duchaba debía frenar la lluvia que salía con su propio cuerpo para que no siguiese largo y mojase el suelo. Gloria me contaba que debía permanecer casi inmóvil al asearse, y aún así casi siempre algo se escapaba al suelo. El misterio era que Juani nunca permitía que el agua tocase el suelo fuera de la bañadera, aunque muchas veces desconfiaban, por su olor corporal, de la eficacia de su higiene. Le pregunté a Gloria si no era más fácil ducharse tranquilamente y luego secar el suelo del baño, a lo que me respondió que era imposible, pues el padre apenas escuchaba cortarse el agua, se metía presuroso al baño para realizar sus inspecciones. Era verdaderamente severo a la hora de castigar. Utilizaba siempre la palma de la mano para golpear, y le exigía a ella o a su hermano que relajasen la parte a azotar, para que de ese modo no quedaran huellas, ya que la madre no aprobaba estos castigos, y de hecho desconocía que se llevaran a cabo. Otra de las técnicas que usaba, ya que también castigaba mientras la madre se encontraba en la casa, era toser al momento de abofetear, ocultando así la estridencia de la cachetada. Y, unos días después de contarme esta anécdota, Gloria me despertó en mitad de la noche diciendo que el haberme referido estos episodios del pasado había logrado que otros sucesos, hasta ahora olvidados por ella, se hubiesen removido y salido a la superficie. Y me dijo también que tenía una necesidad imperiosa de contármelos, más allá de lo inadecuado de la hora. ¿Qué podía hacer sino escucharla? El dormir mal sería un tormento que la seguiría a ella, pues yo, como ya he dicho, por aquel entonces no hacía más que quedarme en casa la mayor parte del día y podría recuperar sin problemas en la cama las horas perdidas en la noche. Me contó entonces, como cuando era una pequeña niña del colegio primario, el padre la llamaba para hacerla desfilar ante sus amigos. Ella hoy podía ver, como entonces no pudo, cómo el padre la obligaba a subirse a una pequeña mesita de cristal
que estaba en mitad de la sala y le obligaba a ir de una punta a otra, subiéndose o acomodándose la diminuta falda que le obligaban a usar para ir al colegio. Ella siempre se acercaba al padre cuando estaba en aquella sala con la intención de mostrarle lo que había hecho en el colegio. A veces unas manualidades, o alguna pinturita que representaba a la familia, o el dibujo de un bosque. Pero él siempre apartaba aquellos trabajos que con tanto orgullo ella quería mostrarle, y la ayudaba a subir, cuando no la alzaba en volandas, haciéndole en ocasiones hasta daño en el bracito. Y la colocaba sobre la mesa de cristal para que pudiera desfilar ante él y sus amigos. Y ella hasta se divertía haciendo aquello, aunque por entonces no comprendía, como y si se acercaba a imaginar qué era lo que realmente ocurría, pues en su recuerdo veía a su padre revolcándose de la risa con sus amigos en el gran sofá de la sala. Y veía a uno de aquellos hombres sonriendo con toda la boca abierta, mostrando cómo le faltaban varios dientes y tenía algunas muelas ennegrecidas. Y los veía a todos envueltos en la niebla que salía de los cigarros que no dejaban de fumar. Veía sin comprender cómo tenían los ojos tan rojos, se reían con voces tan altas, y por qué, se caían incluso estando sentados y hasta llegaban a golpearse entre sí. Ella también reía, aunque no le causaba lo que veía gracia alguna, y lo hacía para no quedar mal, pensando que a lo mejor no entendía la broma, y reía para no incomodarlos. Pero llegaba el momento en que sencillamente ya no podía andar, ya que aquellos espectáculos que le obligaban a hacer duraban a veces hasta más de una hora. Y al tratar de bajarse de la mesa, siempre se encontraba con el padre que la interceptaba para impedírselo. La sujetaba por el brazo con fuerza y la hacía retroceder hasta dejarla de nuevo sobre el cristal. Y con el mismo brazo la incitaba para que prosiguiera su marcha, de un lado a otro de la mesa. En esas ocasiones sentía la voz de su padre muy cerca de su cara. Le sentía el aliento pesado, con ese olor tan característico que por entonces desconocía, y que creyó era el olor de su aliento natural, hasta que años más tarde sintió ese mismo olor en una botella vacía de la cocina. Cuando conseguía cansar a los amigos de su padre y a su padre mismo, la dejaban en paz, por lo que al fin podía retirarse a su habitación. Y la mayoría de las veces ni podía recoger sus trabajos plásticos de la escuela que habían quedado en el suelo, pisoteado por aquellos hombres que habían ido de un sitio a otro haciendo cosas que le resultaban incomprensibles. Ya en su cama se refugiaba entre las sábanas estrujando la vieja mantita que tenía desde que era un bebé y con la que se sentía pegada de forma indisoluble. Desde sus recuerdos más primitivos, la mantita siempre había estado a su lado y siempre, junto a ella, había conseguido serenarse cuando tenía miedo o la hacían llorar. Pero la madre siempre trataba por todos los medios de sacarle aquella mantita, que debido a las incontables noches que había sido estrujada por Gloria, era ahora tan solo un jirón de tela maltrecho que daba pena. De nada había servido que le trajesen nuevas mantitas, con dibujos más llamativos en su tela y hasta con perfumes florales. Gloria solo quería quedarse con su mantita
y no deseaba cambiarla por nada del mundo. Por eso, cuando el padre la descubrió una noche abrazada a su mantita, montó en cólera y se la quitó para siempre. Era una noche en donde había tormenta, y en donde el viento agitaba y golpeaba las ventanas haciendo ruidos extraños que parecían quejidos o lamentos de gente muerta. Gloria recordaba que nunca, como esa noche, sintió tanto miedo y nunca apretó más fuerte a la mantita contra su pecho, tratando de calmarse. Había incluso pensado en meterse en la cama junto a Juani, quien dormía, para su total sorpresa, profundamente. Y mientras esto estaba por hacer, Gloria vio entrar a su padre en la habitación. Quizás alarmado por los constantes golpes en las puertas y ventanas. Al verla así, sujetando a su inseparable mantita, se le aproximó a la cama, donde ella fingía dormir. Pero aquella noche no pudo disimular los temblores que hasta le hacían castañear los dientes, por lo que el padre no tardó en darse cuenta que en realidad estaba despierta. De un manotazo desplegó las sábanas con una fuerza tal que se despegaron de la cama y cayeron al suelo. Quedó pues en evidencia la mantita que hasta entonces mantenía oculta entre sus piernas, como si fuera un gorrión húmedo y enfermo, y su padre, enfurecido de ver cómo lo habían doblemente engañado, se la arrancó del cuerpo con tal brutalidad que a ella le pareció que al arrancársela le estaban arrancando su propia piel. De nada sirvieron los ruegos y lágrimas. Aquel hombre, que era su padre, dijo que era el momento de desprenderse de esa porquería para siempre y dormirse de una vez. Y agregó que si sentía miedo, tenía que dejar que ese miedo la penetrara, para entenderlo, para que de ese modo la dejara en paz. Sin comprender bien el sentido de las palabras de su padre, se acurrucó entre las sábanas que recogió del suelo, y una vez que se quedó del todo sola, no hizo más que temblar sin la protección de la mantita. Mientras Gloria me contaba este recuerdo de su infancia, se frotaba los brazos como si estuviese sintiendo en aquel preciso momento el mismo terror de aquella ya lejana noche de tormenta en su niñez. Yo, aunque impresionado por el relato, no podía evitar que los ojos se me cerrasen debido a lo tarde que era y a lo cansado que estaba. Luego me dijo que el único pensamiento que tenía en esa noche, luego que le arrancaran de su vida a la mantita, era encomendarse a Dios. Y le decía a Dios una y otra vez que había sido una buena niña, que había ayudado a su madre en todo lo que pudo, y que no era ella responsable, como su madre alguna vez le dijo en sus accesos de depresión, de que Juani hubiera nacido diferente por haberse ella portado mal. Pero no pudo, pese a encomendarse a Dios, evitar sentirse cada vez más asustada por cómo en las ventanas el viento seguía rugiendo y haciendo crujir la casa toda. Y entonces comprendió que el miedo no era solo un sentimiento, sino que podía ser también un padecimiento físico, pues comenzó a sentir calores por todo el cuerpo y calambres debido a la postura que por nada del mundo quería abandonar. Esto es, un bollito envuelta bajo la frazada. Y también le costaba respirar y, como nunca pensó, creyó que esa vez de verdad se iba a morir. Fue la noche más larga de mi vida, dijo entre lágrimas. Luego nos dormimos. Yo a la brevedad. Ella, horas más tarde, según me enteré
al día siguiente. Y del mismo modo en que el primer recuerdo trajo el segundo, otro se sumó a lo que Gloria me refirió en una de las noches veladas por sus discursos. Me contó que algún tiempo después el padre había adoptado la costumbre de venir a arroparla y darle un beso de buenas noches. También le preguntaba si se encontraba bien, y esto lo preguntaba una y otra vez, como si no se animase a preguntar directamente algo y optara por esperar a que su propia hija le revelase algo que él no sabía. Pero un día, en una de aquellas visitas de antes de dormirse, en donde lo notó más cariñoso que nunca, recibió de él un largo beso en donde ella pudo sentir con asco su aliento habitual. Y luego escuchó cómo le preguntaba con voz algo temblorosa si ya le había venido la regla. Ella ya había oído hablar de eso que les pasaba a las mujeres, ya que por comentarios de algunas amigas del barrio sabía que eso terminaba por ocurrirles a todas las mujeres tarde o temprano. Pero Gloria siempre esperó que su madre se acercara a hablarle del asunto, cosa que jamás ocurrió. Entonces ella se cubría de vergüenza y negaba con violentos meneos de cabeza lo que su padre le preguntaba. Y no podía siquiera mirarlo a los ojos cuando le preguntaba, pues notaba en su mirada una carga negativa, según sus propias palabras. Y desde entonces, cada noche, cuando su padre venía a saludarla, ella debía escuchar la primera pregunta y todavía se lo negó cuando verdaderamente se hizo mujer, por miedo a no saber qué esperar de su padre una vez se enterara de aquello. Pero un día su padre dejó de pasarse por la habitación a darle el beso de las buenas noches y el asunto quedó olvidado. Días más tarde, y al decirme Gloria que no quería ya hablar más de su padre, pensé que me lo había contado todo, pero, una vez más, me equivoqué. La historia que me relató un sábado a la noche, luego de que viéramos la última película de Woody Allen, fue en relación a un episodio vivido con su madre.